Sí que fue más allá. Entonces estaba complicado. De todo lo que puedo haber hecho, lo hizo muy complicado. Los débiles. Los mortales. Los mortales. Cálculo. Bueno, nosotros estábamos estudiando la presión bajo tres situaciones, considerando primero de que teníamos un fluido en reposo, que pudiese ser el caso de un estanque, ¿cierto?, donde el agua ahí no se mueve, no está en movimiento, está en reposo, este agua que está dentro. Entonces tomamos un punto y vimos que la presión era la misma alrededor de todo el punto. Esa es una cosa. Lo otro es cuando estudiamos también qué pasaba con la presión a lo largo de una línea horizontal, vimos de que la presión era la misma cuando teníamos un fluido en reposo. Si el fluido está en movimiento, ahí la presión va a cambiar. Y también estudiamos el caso de qué pasaba con la presión a lo largo de una línea vertical y veíamos que la presión aumentaba en la medida que íbamos hacia el fondo. Y de estudiar esto nació la famosa cota pisométrica que dice que la relación P partido por gamma más Z es una constante. P partido por gamma más Z es una constante en un fluido. Y esta ecuación veríamos de que nos servía para relacionar entonces dos puntos cualquiera dentro de una masa de fluido que fuera continua, sin interrupciones y estuviera en reposo. Esta ecuación, al aplicarla, lo que uno hace es esta relación, ¿cierto? P partido por gamma más Z, evaluada en un punto 1 del fluido, se mantiene constante al evaluarla en otro punto 2 cualquiera del fluido. Y así entonces, los cuidados que había que tener es que las presiones fuesen ambas absolutas o ambas manométricas. Daba lo mismo en este caso. Para medir las cotas, convenía usar como nivel de referencia siempre el punto más bajo. Por ejemplo, si yo quiero relacionar ese punto 1 con un punto 2 aquí abajo, tomar como nivel de referencia el punto más bajo, puesto que así esa cota se haría cero. Y todas las otras cotas hacia arriba serían positivas. Esos son los cuidados que hay que tener al aplicar la cota pisométrica. Luego vimos el caso de que tuviésemos un estanque, por ejemplo, con diferentes fluidos. Obviamente un fluido más pesado abajo, otro un poco más liviano más arriba, ¿cierto? Y uno más liviano todavía en la parte superior. Entonces, este fluido lo caracterizábamos por su gravedad específica. Este otro podríamos decir que es agua. Y el último, un fluido más pesado que el agua. Entonces, si queríamos acá relacionar un punto en la superficie del fluido rojo respecto de un punto que estuviese aquí abajo, en el fluido negro, la cota pisométrica no me sirve, porque la cota pisométrica es solamente para relacionar dos puntos de un mismo fluido. Así es que aquí aparecía el método de la ecuación de presiones. Método de la ecuación de presiones. Y lo que hacía este método, en términos simples, ¿cierto? La metodología es que uno parte de un punto, ¿cierto? Supongamos que partimos de arriba, y uno dice, a la presión de ese punto, cuando yo tengo que bajar recorriendo el circuito, sumo porque las presiones van aumentando hacia abajo. Y en este caso particular, para llegar al último punto tengo que bajar siempre.
Pero si tuviese que subir en algún momento, cuando tenga que subir, ahí resto, pero ¿qué cosa sumo y qué cosa resto? Bueno, sumo la presión ejercida por la columna de fluido por la cual estoy bajando. En este caso particular, aquí voy a anotar las dimensiones, esta podrá ser A, B y C, por darle un nombre cualquiera. Entonces, aquí yo voy a tener un fluido rojo, ¿cierto?, cuyo peso va a ejercer una presión hasta ese punto. ¿Cuánto vale eso? Vale gamma por H. Bueno, ¿qué H? En este caso A. Ese es el peso de esa columna de fluido por la que estoy bajando. Como tengo que seguir bajando, tengo que seguir sumando. Cuando bajo, sumo. ¿Qué cosa sumo? Bueno, la presión ejercida por esta otra columna de fluido. Y eso va a ser el gamma de ese fluido, ¿cierto? El gamma sub 1, vamos a poner, porque cada vez especifica sub 1, el rojo era sub 8, por la altura, y en este caso la altura es B. Y estoy en ese punto. Si sigo bajando, tengo que volver a sumar la presión ejercida por esta columna de fluido. Y ese es el gamma del fluido 1,2 por la altura que es C. Y llegué al último punto. Entonces, cuando uno llega al último punto, lo que hace es igualar toda la sumatoria anterior, ¿cierto?, a la presión del último punto, que es la presión del punto 2. Entonces, lo más normal es que aquí uno quiera medir, evaluar o calcular, ¿cierto?, la presión del punto 2. Entonces es necesario conocer la presión arriba de 1. Si este tanque está abierto a la atmósfera, bueno, esa presión manométricamente es 0. Las cotas A, B y C son conocidas. Y conociendo el tipo de fluido, uno debiera conocerse por su peso específico. Así que así podría reconocer o calcular la presión en el fondo del estanque. Ese es el método de la ecuación de presiones. Nosotros estuvimos viendo esto y quedamos en que hoy día íbamos a hacer algunos ejercicios. Y aquí hay una guía, esto yo lo subí también a la plataforma de ECA, ustedes lo tienen. Ahí hay un primer ejercicio, el 1, que es aire que está encerrado en la parte superior ahí, ¿cierto? Y tiene una presión de 23 centímetros de mercurio. Y se pide determinar la cota del líquido que está más abajo, la cota H que está indicada con un signo interrogativo. Si el aire está a presión, empuja el fluido, ¿cierto?, y hace que se derrame ahí hacia arriba, y en ese ramal ahí que está abierto a la atmósfera, ¿cierto?, se pide calcular esa altura. Luego está este otro problema, es que para una presión manométrica en A, aquí se midió la presión y es negativa, menos 0,11. Se mide la densidad, o la densidad, se encuentra la densidad relativa que es S, de este fluido. Y se dice que se desprecie la variación de presión en el aire. Aquí hay aire entre medio y esta diferencia de altura en el último manómetro es 38 centímetros, en este otro 45. Eso. Y luego tenemos el tercero, que ese normalmente se los dejo a ustedes para que lo resuelvan. Y estaría el número 4, en que hay ahí dos estanques con aire, un estanque B y un estanque C. Dentro del estanque C hay un manómetro. Entonces los compartimentos B y C de la figura están cerrados y llenos de aire. La lectura barométrica se refiere a la presión atmosférica. El manómetro mide la presión atmosférica. Es 1.02 kilos centímetros cuadrados. Entonces, cuando los manómetros A y B, este manómetro que está aquí y el otro que está acá, este manómetro diferencial,
y este es un manómetro tipo Bourdon, marcan la lectura que marcan, ¿cierto? Es decir, este marca 2,1 kilos por centímetro cuadrado y el otro marca ahí 25 centímetros. Se pregunta cuál será la lectura en el manómetro E, en este manómetro diferencial que hay que decir cuánto vale X. Y los líquidos manométricos de acá son mercurio, por la gravedad específica. Los otros ejercicios que están a continuación tienen que ver con cálculo de fuerza sobre superficie sumergida y son un ejercicio que lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos ese tema. Son 2 hojitas, ¿no? Entonces, vayamos por el primero. Bueno, era un estanque, decíamos, ¿cierto?, que dice que está a una presión de 23 centímetros columna de mercurio. Está a presión. Y al empujar el fluido que tiene una densidad relativa de 0,55 hace que escurra ahí a lo largo de esa manguera, digamos, que está lateralmente y se nos pide calcular la altura H. Bueno, ese fluido que está ahí, el de gravedad específica 0,55, ¿cierto? Ese que está ahí, está en reposo. Y lo que sabemos es que conocemos la cota piezométrica, es un único fluido y como está en reposo yo puedo relacionar el punto 1 con el punto 2. La distancia vertical entre ellos es H. O sea, Z2 menos Z1 sería el H que yo necesito calcular. Profe, ¿y esa es la presión del aire que empuja el fluido? Porque se supone que debería estar el agua a cierto nivel, ¿cierto? Claro, al mismo nivel. ¿Al mismo nivel? Si estuviese abierto la atmósfera, el estanque, pero el estanque está cerrado y está a presión. Entonces, el hecho de que tenga más presión lo empuja un Lo poco empuja y lo hace subir por la columna. Entonces, bueno, la presión del punto 1 son los 23 centímetros de mercurio. Aquí se aplica la cota piezométrica, ¿cierto? P1 partido por gamma más Z1. Esta es la cota piezométrica en el punto 1 y esta es la cota piezométrica en el otro punto, el 2 allá en el ramal. La presión en el punto 2, como el 2 está abierto a la atmósfera, manométricamente esa presión es 0. Manométricamente. Y la presión del punto 1, bueno, esa es la 23 centímetros columna de mercurio, pero está en centímetros columna de mercurio, y me interesa en kilos por metro cuadrado. Entonces, acá yo podría decir también que el punto 1 es el punto más bajo entre el 1 y el 2. Podría decir que el punto 1 tiene Z1 0. El Z1 que sea 0 y el 2 el valor que resulte del cálculo. Ese sería el valor de H. Pero también uno podría despejar de ahí la diferencia, Z2 menos Z1, eso es el H. Z2 menos Z1 y que queda igual a P1 partido por gamma. Entonces nos falta la presión en 1, que está en centímetros por columna de mercurio, y el gamma, si se da la gravedad específica, ¿cierto? En su momento nosotros dijimos que para caracterizar un fluido está la densidad, ¿cierto?, que se define como masa partido por volumen. También tenemos el peso específico. La densidad se denota con la letra Y rho, ¿cierto?, del fluido, y esta es la letra Y gamma para el peso específico, y esto es el peso por unidad de volumen. Estos dos están relacionados. ¿Por qué? Porque el gamma, ¿cierto?, al ser peso por unidad de volumen, el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a cualquier otro cuerpo. Entonces, eso es mg, partido por el volumen. Yo puedo juntar aquí masa partido por volumen, ¿cierto? Y eso es la densidad. Densidad por G.
digamos que densidad y peso específico están relacionados. Lo otro es que también definimos este término que le llamábamos gravedad específica. Tiene tres nombres esta gravedad específica. También se le denomina densidad relativa. Densidad relativa. Y también se le llama peso específico relativo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se define? Se define como, si yo lo puedo definir en función de las densidades, y esto será la densidad del fluido en particular con el cual yo esté trabajando respecto de la densidad del agua líquida. Y como la densidad del agua líquida yo la conozco, nosotros sabemos que esos son 1000 kilos del metro cúbico. Entonces, si me dicen que esta gravedad específica vale 1 por 1000 son 1000. Entonces la densidad del fluido con el que estoy trabajando, o la densidad del fluido en particular, es 1 por 1000. Y eso correspondería al agua entonces. Gravedad específica es igual a 1 del agua. Si es 0,55 como está allí, la densidad sería 0,55 por 1000, es decir, 550 kilos partido por metro cúbico. Pero también esto se llama peso específico relativo porque en vez de hacer el cociente entre las densidades, yo puedo hacer el cociente entre los pesos específicos. Peso específico del fluido en particular respecto del peso específico del agua líquida. Y ahí entonces, como yo sé que el peso específico del agua líquida son 1000, también son 1000 kilogramos, pero kilogramos fuerza en el metro cúbico, también si es 0,55 por 1000 son 550 la densidad del fluido, o perdón, el peso específico del fluido. Bien, por eso es que el gamma 0,55 son los 550 kilómetros cúbicos. Y la presión del punto 1, que nos dicen que son 23 centímetros de mercurio, lo que nosotros sabemos es que la presión atmosférica, ¿cierto?, que es 1,033 kilos partido por centímetro cuadrado, y que ya vimos que los kilos por centímetro cuadrado, para pasarlo a kilos por metro cuadrado, hay que multiplicarlos por 10 elevado a 4, ¿cierto? Ahí lo dejo en kilos metro cuadrado, esa es la presión atmosférica, es igual a 76 centímetros columna de mercurio. Entonces, esto escrito así es un 1 en realidad, porque lo que está arriba es igual a lo que está abajo, ¿cierto? Es un número 1. Un número 1 conveniente, porque me conviene ponerlo así, porque así puedo cancelar estas unidades de medida. Y ahí el numerador lo dejo en kilos metro cuadrado. Como lo voy a dividir por el gamma, que es kilómetro cúbico, los kilogramos se cancelan con los kilogramos, el metro cuadrado con el 3 y me queda esto en metro. Y más abajo está el resultado aquí. Es que bajé un poquito el telón porque... sí, el telón es que está... No puedo bajar la... ¿Cierto? Ahí los 23 por 1,73 por 10 a la 4, dividido por 76, dividido por 550, nos da 5,68. Eso resulta de aplicar la cuota pisométrica. Porque yo tengo un único fluido. La cuota pisométrica sirve para relacionar dos puntos de un único fluido. Pero el método de ecuación de presiones era útil para cuando yo tengo que relacionar dos puntos, ¿cierto?, de un sistema constituido por 2, 3, 4 fluidos. Pero igual me sirve cuando uso uno. Como por ejemplo acá, yo parto del punto 1, como sé que el 2 está más arriba, tengo que subir.
Entonces, la presión del punto 1, como tengo que subir un resto, la presión ejercida por la columna del fluido por la cual tengo que subir. Grama 0,55 por H, y como llegué al tiro del otro punto, igual a la sumatoria a la presión del otro punto. Y de ahí el espejo H, que es P1 partido por gamma 0,55, que es el mismo cálculo que tengo. Ahí están los números. Lo mismo resuelto de las dos formas, por cotas piezométricas o por el método de ecuación de presión. ¿Preguntas? No hay preguntas. Veamos un segundo entonces. Profe, el S es la densidad del fluido, ¿no? Ese Sí. es lo que llamamos gravedad específica. Ya. Lo que expliqué acá. Entonces, Y el fluido yo lo puedo caracterizar por su densidad, por su peso específico o por su gravedad específica. Y esto se le llama gravedad específica, pero en realidad es un cociente. En realidad lo que nos dice esta gravedad específica es cuánto más pesado o más liviano es el fluido que yo tengo, del fluido en particular respecto del agua líquida. Si este numerito, la gravedad específica, es mayor que 1, supongamos que sea 1,2, significa que es un 20% más pesado que el agua líquida, porque es mayor que 1. Si el fluido que yo tengo es agua líquida, entonces yo tendría aquí la densidad del agua líquida respecto de la densidad del agua líquida, y eso sería 1. profe, el terreno, ¿qué instrumento me mide la gravedad específica? No hay instrumento para medir eso, porque lo que se mide es la densidad. Hay densímetros. Ya. Gracias. No, esto es una relación respecto a la agua líquida. En realidad no le veo mayor aplicación a esto, ¿no? Pero muchas veces en los textos aparece especificado el tipo de fluido y se especifica la gravedad específica. Podría haberse identificado por su densidad o por su peso específico. Bueno, un segundo caso era el ejercicio número 2. Está ahí, esto que les mostré, y que dice que en A, en el ramal por la izquierda, ¿cierto? Arriba, hay una presión manométrica que es negativa, menos 0,11 kilos centímetros cuadrados. O sea, eso está en depresión, hay succión ahí. Y el peso, la gravedad específica de ese fluido, el negro, es 1,6. Si es 1,6, ¿cuánto es el peso específico? 1,6 por 1000. 1600. Y nos preguntan acá, encuentre la densidad relativa del rojo, del otro líquido que está ahí. Y se dice que despreciemos la variación de presión en el aire. Eso también lo comentamos en algún momento acá, de que cuando se trata de gases, como lo veríamos en particular cuando teníamos el caso del estanque a presión, un estanque cerrado, con un líquido acá, con un cierto gas, ¿cierto? Y aquí arriba teníamos un gas, y había un manómetro acá que marcaba, por decir algo, 1,6 kilos por centímetro cuadrado. Entonces yo preguntaba, porque antes de eso, lo que yo quería relacionar aquí era este punto 1 en la superficie con un punto 2 en el fondo del estanque. Eso es lo que quería relacionar. Entonces mi pregunta era, si este manómetro está puesto aquí arriba, ¿cierto? Se supone que está midiendo la presión ahí. ¿Y cuánto es la presión aquí abajo, en el punto 1? ¿Es la misma o es distinta? Bueno, en su momento explicamos que era la misma, pero se trataba de gases. ¿Por qué? Porque los gases son livianos. Una columna de gas prácticamente no pesa.
Y eso lo podemos ver en el caso del mismo aire que nos rodea, ¿cierto? Nosotros aquí estamos sumergidos en aire y la altura de esta columna de aire es igual a la espesor de la capa atmosférica, son varios kilómetros. Y recién esa columna de aire, aquí abajo a nivel de mar, en 1 centímetro cuadrado de superficie, 1 centímetro cuadrado será algo así nomás, el peso es 1 kilo. Sobre cada centímetro cuadrado aquí es 1 kilo, todo ese volumen, esa altura de aire. Entonces es muy baja el peso que tiene una columna de gas. De hecho, 1 metro cúbico de aire, 1 metro cúbico que sería un volumen de ancho 1 metro, altura 1 metro y profundidad otro metro, ahí tengo 1 metro cúbico. Si esto lo lleno con aire, ¿cuánto pesa eso? O dicho de otra manera, ¿cuál es el gamma del aire? Bueno, como es un gas, depende de la presión y temperatura. Pero si uno toma la presión que tenemos aquí en la sala, por ejemplo, que es atmosférica, temperatura unos 15 grados, eso da más o menos 1,3 kilos el metro cúbico. Entonces uno toma 1 metro cúbico y 1 metro, y 1 metro por acá será más o menos este volumen. Eso pesa recién 1,3 kilos, ¿no? El metro cúbico completo. Pero si esto lo llenamos con agua, ¿cuál es el gamma del agua? Bueno, recién lo veíamos. 1000 kilos el metro cúbico. 1000 kilos es una tonelada. Eso es una mesa. Entonces, cuando se trata de líquidos, sí, ahí nosotros reconocemos de que el peso de estas columnas, ¿cierto?, hacen que la presión sea mayor en la medida que uno se mueve hacia abajo. Si uno se mueve horizontalmente, decíamos que la presión era la misma. Pero en el caso de gases, esta columna de gas, cuando es gas, es despreciable el peso de la columna misma. Entonces, el manómetro, aunque esté ahí, la presión es la misma en cualquier punto donde tengamos gas, y en particular en el punto 1. ¿Y si mezcla de gases también es la misma? También, claro. Así que cuando uno pone un manómetro en un estanque que está con gas, da lo mismo que lo ponga arriba o lo ponga abajo, la presión va a ser la misma. Ya. Va a variar muy poco, si es que varía algo. Despreciable la variación. Pero sí cambia cuando se trata de un líquido. Ahí los líquidos pesan. Entonces aquí, por eso aquí se dice en particular de que el aire que hay entre medio de los dos fluidos ahí, que uno desprecie la variación de presión. O dicho de otra manera, la presión que hay en el punto 1 que marqué ahí, en ese punto 1, es la misma presión que hay en el punto 1' que está ahí arriba. Claro, por el efecto del aire. Claro, porque hay aire por medio. Entonces no pesa el aire que está de por medio, no hace cambiar la condición de presión. Entonces, la presión en A, que nos dan como dato, menos 0,11 kilos centímetros cuadrados. Sabemos que para trabajar acá con las presiones tiene que estar en kilos metros cuadrados, así que esto por 10 elevado a 4, corremos la coma 4 veces, son 1100 kilos metros cuadrados, pero es negativa, no nos olvidemos que es negativa, por eso es 5,20. Bueno, entonces lo que yo necesito es relacionar el punto 1 con el punto último ahí, que le llamé punto B, parece, punto B. Sí, claro, el último punto rojo ahí, B. Entonces partimos con la presión en el punto A, la presión en A, que esa era la negativa, que ya la teníamos ahí en kilos metros cuadrados. Como tengo que bajar con el fluido negro, tengo que sumar. Entonces voy a aplicar el método de la ecuación de presiones, que dice que cuando yo bajo recorriendo el sistema, al bajar tengo que sumar la presión ejercida por esa columna de fluido por la cual bajo. Y en ese que estoy bajando por un fluido que tiene un gamma 1,6, ¿cierto? O sea, 1600 kilos el metro cúbico. Y llego hasta esta altura,
que está allí, ¿cierto? Ese puntito que está hasta donde están los 45 centímetros. Y llego hasta ahí porque como tengo este fluido y este fluido está en reposo, en términos de presión, la presión de ese punto respecto de la del punto 1 es la misma porque ahí me estoy moviendo a lo largo de una línea horizontal. Entonces, no vale la pena que yo baje completamente, sino que bajo hasta la altura equivalente al otro lado del punto 1. Entonces, en términos de presión, basta que yo sume la altura de columna con los 45 centímetros, ¿no? Pero que en metros es 0,45 metros. Por eso le pongo acá 0,45. Y en términos prácticos, entonces, es lo mismo, o en términos de presión, estar detenido ahí en el lado izquierdo, donde terminan los 45 centímetros, que estar detenido en el punto 1. Y estar en el punto 1, en términos de presión, es lo mismo que estar en 1'. ¿Sí? Porque hay aire por medio. Entonces, en términos de presión, estoy en el 1' arriba. Y como tengo que bajar, tengo que sumar de nuevo. El gamma S, ¿cierto? Que no lo conozco, es el que se me pide, y el gamma por la altura. Yo bajo los 38 centímetros y de nuevo tengo un fluido en reposo ahí abajo, que si yo me muevo horizontalmente, la presión es la misma que la del punto B. Entonces llegué al punto B. Como llegué al punto B, la sumatoria anterior la igualo a la presión de ese punto B que está ahí en el extremo. Y como está abierto la atmósfera, ese es cero. Profe, ¿Sí? consulta. Es que me confundí con lo de adelante. Se supone que cuando usted bajaba era negativo. Cuando bajo sumo. Ah, cuando baja, ya, parece. Esta. Sí, Aquí está. no Cuando bajo. me había traspapelado. Y cuando tengo que subir, resto. Aquí bajé por el fluido negro, bajé los 45 centímetros, quedé en el punto 1 que está marcado ahí, que es lo mismo que estar en 1', porque hay aire por medio, la presión de las columnas de gases no cambia la presión. Y luego sigo bajando, por eso sigo sumando. Bajo hasta los 38 centímetros, que en términos prácticos lo mismo que estar al otro lado ahí en B, porque tengo una línea horizontal y la presión es constante a lo largo de una línea horizontal. Así que igualo toda la sumatoria interior a la presión del punto B, y como el B está abierto a la atmósfera, su presión manométrica es 0. ¿Y qué tengo que calcular aquí? ¿Qué es el espejo? Bueno, conozco la presión en A, conozco el gamma 1,6, ¿cierto? Que son 1600. Despejo gamma S, ¿no? Entonces, gamma S, al despejar gamma S, fíjense ustedes que este término, al pasarlo para allá, me queda menos peso más. Tengo que este otro término también pasarlo al otro lado, menos 1600 por los 0,45. Y ahí lo divido por el 0,38. Entonces, ese signo negativo lo mantengo, y la presión en A son los menos 1100. Porque la presión en A era negativo. Este primer signo negativo es producto del despeje matemático. Aquí es donde estoy reconociendo la presión negativa de la presión. Bueno, menos por menos da más en todo caso. Y al evaluar esto, ¿cierto? Digo, por 0,38 me queda que el gamma S son 1000 kilos metro cúbico, entonces esto es agua. Y es agua el fluido rojo que está ahí. Eso es aplicando el método de la ecuación de presiones. También lo que podríamos haber hecho aplicando la cuota pisométrica, yo podría haber relacionado el punto A que está arriba con el punto 1 en el fluido negro. El A con el 1, cuota pisométrica, y despejar la presión del punto 1. Y ese punto 1 es igual al 1', ¿cierto? En términos de presión. Y luego, conociendo la presión en el punto 1', que es igual a la presión en 1, tomar cuota pisométrica entre el 1' y el B, y ahí despejar gamma S, camino más largo, ¿no? Aquí con una sola ecuación despejamos el tiro.
Preguntas. Bueno, aquí este es el número 4, porque el tercero decidió se los dejaba a ustedes. Y este ejercicio dice que hay dos compartimientos con aire, ¿cierto? Están cerrados los dos compartimentos y están llenos de aire. Como antecedente se dice que la presión barométrica o la lectura de un barómetro, en realidad nos están diciendo que la presión atmosférica es 1,02 kilos centímetros cuadrados. Ahora, cuando los manómetros A y B, el A marca 2,1, nos está marcando la presión que hay en el estanque. Y como es aire, esa presión 2,1 es en cualquier punto del estanque, en particular ahí, pero es la misma en cualquier punto, en particular en ese punto de aquí. Sigue siendo aire hasta el punto A. Y la presión en D, el punto D, ¿cierto?, que está dado por los 25 centímetros de altura de columna de ese fluido que es mercurio, en mercurio ambos líquidos manométricos. ¿Y qué más se dice? ¿Qué valor tendrá X en el manómetro que está adentro del estanque C? Eso es lo que se nos está preguntando. Entonces aquí ya vemos que tenemos por lo menos dos fluidos. Esto da para el método de la ecuación de presiones. Entonces, en este problema en particular, nosotros decíamos que cuando aplicamos cuota pisométrica o método de la ecuación de presiones, la pregunta era qué presiones ocupar. Bueno, decíamos absolutas o manométricas, nada lo mismo. Pero si aquí en este problema nos estaban dando la presión atmosférica como un dato, uno tiende a pensar de que debiera ocupar presiones absolutas, ¿cierto? Las absolutas es la presión atmosférica más la manométrica. Pero ojo, aquí cuando uno plantea la ecuación, se da cuenta que si estas son absolutas, es decir, a la manométrica es aquí, son los 21.000. ¿Por qué 21.000? Porque es 2,1 kilos centímetros cuadrados. Hay que multiplicarlo por 10 elevado a 4 para dejarlo en kilos metros cuadrados. 2,1 por 10 elevado a 4 son los 21.000. 21.000 más la presión atmosférica, para que la presión en A sea absoluta. ¿Y por qué 10.200 la atmosférica? Porque si en kilos centímetros cuadrados era 1,02, para pasarla a kilos por metro cuadrado hay que multiplicarla por 10 elevado a 4, ¿cierto? Es decir, son 10.200 kilos metros cuadrados. Aquí estoy sumando esta presión en A absoluta, que es la manométrica más la atmosférica, en kilos metros cuadrados. Y la presión en D, si es absoluta la que yo quiero tomar, ¿cierto?, será la manométrica más la presión atmosférica. La manométrica, en ese caso, el manómetro en D me va a marcar 0, porque está abierto a la atmósfera, más la presión atmosférica. Y me doy cuenta de que en realidad daba lo mismo usar presión absoluta o manométrica, porque la presión atmosférica se está cancelando aquí. Matemáticamente, aquí está sumando en este lado y allá también. Entonces se podría cancelar. De hecho, uno podría tomar presiones manométricas, ¿no? Es decir que finalmente en D allá esa presión era 0. Y acá quedarse con lo que marcaba el manómetro, los 21.000, o 2,1 kilos centímetros cuadrados. Profe, ahí la presión del punto D es porque está abierto hacia la atmósfera, ¿cierto? Claro. Sí, debe ser. Sí, manométricamente 0. Ya. O sea, digamos que su presión es atmosférica. Sí. Y la presión atmosférica, marcada con un manómetro, es 0. Es 0. Entonces, bueno, yo voy a partir del punto A, ¿cierto? Que ese punto A en realidad es lo mismo que en términos de presión, porque es aire, ¿cierto? Dijimos que esa presión es nada. Como tengo que subir, ¿cierto?, tengo que restar.
la presión ejercida por esta columna de fluido, ¿cierto? Que será el gamma 13,6, esos son 13.600, 13,6 por 1000, 13.600 por X, y llegué al punto 1. En el punto 1, como es aire lo que sigue, es lo mismo que estar en el 1', lo mismo que nos pasó adelante. Y tengo ahora que bajar, entonces cuando bajo, sumo ahora, antes tuve que subir de A a 1, por eso resté, y ahora sumo porque tengo que bajar en el otro manómetro, y bajar los 25 centímetros. Y llego hasta ese punto que, como tengo una línea horizontal, es lo mismo que estar en D. Y por lo tanto, toda la sumatoria anterior la igualo a la presión del otro punto que es D. Y ahí tengo la ecuación del método de la ecuación de presiones. Y haciendo la salvedad esto de que daba lo mismo usar presiones absolutas que presiones manométricas. El gamma 13,6 es 13.600, por X, ¿cierto? Que eso es lo que se me pregunta, el valor de X. Y la distancia en centímetros que está en el otro manómetro, los 25, lo dejo expresado en metros. Así es que despejo X y me da 1,8. Ese es el resultado del ejercicio. Profesor, es una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre la S y la gamma que me explique las mismas ecuaciones? En algunas ejercicios anteriores ahí está una S y el 0,25, por lo tanto se asume que esa es la altura. Aparece la gamma, sí, y después está el símbolo de la S. En la misma ecuación. ¿Cuál es la diferencia? No sé dónde. No sé. Aquí no está. No, ahí no está. En los anteriores. ¿Ah? En los anteriores estaba. Sí, no sé. Sí. ¿En el tanque se pide ese? Bueno, aquí dice gamma S. Este gamma 1,6. ¿Por qué me estoy refiriendo a gamma S? Porque aquí se pedía el gamma de este fluido. Bueno, es para referirme nomás y le pongo su S porque es desconocido. Entonces, S igual a gamma, es lo mismo. No. Claro, en realidad le he puesto otra letra aquí para no haber confundido. S es una de las tres formas para caracterizar el fluido. Yo un fluido lo puedo caracterizar o conocerlo según su densidad, o podría también usar su peso específico, o S, que se le llama gravedad específica, o densidad relativa, o peso específico relativo. Hay tres formas, porque normalmente uno conoce dos, la densidad y el peso específico. Pero también está esta otra. Y ahí en particular, lo que se pide en este ejercicio, se pide encuentre la densidad relativa, o sea, nos pide S, el valor S de ese fluido. Entonces aquí, por eso usé, como era para este fluido, usé gamma S, que es lo que se me estaba pidiendo. Estrictamente aquí el resultado debió haber sido, yo aquí despejé el gamma, ¿cierto? El gamma S, el peso específico, 1000. Yo debía haber dicho que S igual 1 entonces. Esa debió haber sido la respuesta, porque se está preguntando por la gravedad específica. Y yo estoy entregando aquí el peso específico. No estoy entregando eso, no S. Aquí yo debería decirle que por lo tanto S igual 1. No, ahí el S solamente para indicar de que ese era el que se estaba pidiendo. Y para referirme a ese fluido que no se conoce su gamma, o su peso específico, o su gravedad específica. Pero en general, una manera de es anotando el gamma sub 1,6, y lo denoto así, por ejemplo, para especificar que es el peso específico de ese fluido que tiene gravedad específica 1,6. Entonces yo sé que esos son 1600, porque Es kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? kilómetro cúbico, sí.
peso específico. El peso partido por volumen, esa es la definición. Bueno, esos eran los 3 ejercicios que tenía para hoy. También podríamos echarle un vistazo en el listado que estaba propuesto. Aquí está el número 3. ¿Cuándo el certamen, profe? Nos falta todavía ver el cálculo de fuerza sobre superficie sumergida. Otro temita que partiríamos en la próxima clase. Con una clase completa podemos ver la teoría y después 2 clases de ejercicio de esa y estaremos listos para la primera parte. La estática. Y lo que queda lo veríamos en dinámica. Bueno, este ejercicio muestra aquí un estanque a presión, ¿cierto? Tiene aire. Si la lectura del manómetro que está aquí arriba en A dice que es negativa, menos 0,18 kilos centímetros cuadrados. O sea, son por 10 a la 4 menos 1800. ¿Cierto? Por 10 a la 4 menos 1800 kilos metros cuadrados. La presión aquí, negativa. ¿Eso es vacío? Claro, si es negativa de base o de succión o de depresión. ¿Eso es un vacúometro entonces? ¿Lo medís vacío? Claro, estrictamente un vacúometro. Crash. Aprobado. Héroe. Claro, estos relojitos, estos manómetros, cuando miden presiones positivas, es decir, mayores que la atmosférica, se llaman manómetros. Si miden presiones menores que la atmosférica, vacúometros. Y hay algunos que miden presiones positivas y negativas, esos son manovacúometros. Pero en general son manómetros, vacúometros. Equivalentes. Claro. Hay de todo también, todo tipo de género. Ahí no. Bueno, la modernidad dice que hay de todo, Así es. todo vale. Bueno, entonces se pide la elevación de las ramas abiertas de los piezómetros EFG, de estas columnas que están aquí, EFG. Ojo, esa elevación o la distancia a la cual están tienen que ser entregados respecto de este nivel de referencia que se toma aquí abajo. Acá está el nivel de referencia. Entonces, lo que uno hace primero, por ejemplo, es tomar cota pisométrica entre este punto que está aquí, donde está el cursor. Aquí no tengo puntero. No hay puntero láser aquí en este. Pero se ve ahí. La manito si se No, ve. Ahí uno ubica un punto, ¿cierto? Llamémosle 1. Entonces uno toma cota pisométrica entre ese punto y otro punto aquí. Suponiendo que este punto está justo en el límite ahí de la intersección de los dos fluidos, entonces uno puede determinar, o mejor que eso, tomar cota pisométrica entre este punto 1 ahí, arriba en el aire, con esa presión que marca el manómetro, los menos 1800 kilómetros cuadrados, y este puntito que está acá. Y entonces, de esa forma, uno puede despejar la diferencia de cota entre estos dos puntos. Si da positivo, significa que ese ramal está por arriba de esa línea. Está por arriba. Porque si la diferencia de cota me da negativo, debería estar por abajo. ¿Se ve eso, no? Sí. Calculemos primero, así lo vamos rápidamente.
Entonces aquí tengo yo una diferencia de altura. Voy a tomar entre este punto 1, lo voy a llamar 1, y este otro puntito acá que le llamo 2. Tomo cota isométrica entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Entonces, P partido por gamma más Z evaluado en el punto 1 es lo mismo que P partido por gamma más Z evaluado en el punto 2. Entonces lo que yo digo es despejar Z2 menos Z1. Z2 menos Z1, eso va a ser igual a... Bueno, y teniendo presente que esta presión en 2 es 0, porque está abierto a la atmósfera ahí, numéricamente. Entonces Z2 menos Z1 es P1 partido por gamma. P1 es menos 1008 y el gamma, ¿qué fluido es? 0,7. O sea, ¿cuánto es el gamma? 700. Y menos 1008 dividido por 700, ¿cuánto es? Menos 700. Sí, 1800 dividido por 700. Menos 18 partido 7. Menos 18. Partido 7. O lo voy a dejar como en Un número no. menos 2.57. Menos 2,57. Sí. Podríamos decir que es menos 2,6. No, es que la reacción. ¿Estamos calmados? Entonces, ¿qué es lo que es este menos 2,6? Si me dio negativo, significa que está más abajo. ¿Se fijan? Está negativo. Significa que en realidad esto no estaba más arriba que 1, estaba más abajo. Entonces yo necesito no ese valor para arriba, sino que este otro. Y eso vale 2,6. Ya. Entonces la respuesta, aquí la respuesta me dice que el HE son 8,43. La altura en E, pero a lo que yo voy, aquí lo dice, ¿ya? Cotas con respecto al nivel de referencia, a este nivel de referencia. Entonces, lo que yo voy a hacer es sumar desde el nivel de referencia. Tengo 2 metros, más 2, más 4, más 3, ¿cierto? ¿Y eso cuánto da para llegar aquí? 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11. 11, pero como este valor determiné que estaba más abajo, ¿cuánto más abajo? 2,6. Entonces, 11 menos 2,6, ¿cuánto es? 9.40. Sí, 9.4. 8.4. Toma. 8.4. 8.4. No, tiene que ser eso, 8.4. Yo creo que es 6 a 10, 4. Bueno, 2,57. Para tratar de acercarme más. Ahí están los 43. 8.43. 11 menos 2,57. 8.43. 8,43. Sí. Ahí está el 8,43. Bueno, entonces ahí ya esa es la manera. Ahora, ¿qué es lo que habría que seguir haciendo aquí? Es determinar la presión en este otro punto. Entonces hay que tomar cuenta isométrica entre ese y este y determinar la presión del punto aquí intermedio. Y con esa presión, tomar cuenta isométrica entre ese y el otro ramal, porque ahí tengo el único fluido. Y ahí ver si está más arriba o más abajo y nuevamente el nivel de referencia y eso debería dar 8,3 el otro.
Y así sucesivamente. Entonces se los dejo para que se entretengan. Ojo que con el certamen. Y eso, la próxima sesión entonces vemos el cálculo de fuerza sobre superficie sumergida y ahí tendremos ejercicios como los que están aquí abajo. Aquí tenemos una compuerta que está sumergida, está inclinada a 45 grados, hay agua sobre ella, aquí hay una profundidad de 1,5, tiene un ancho de 1,2 metros, entonces se pregunta aquí, hay que calcular qué fuerza horizontal aplicada en el centro de presiones. Bueno, pero ahí el lenguaje lo vamos a ver la próxima. Y así hay otro ejercicio aquí de calcular.